vamos a recibir en nosotros aquí al diputado nacional José Luis Esper, quien nos está acompañando en Tandil Despierta, una visita a la ciudad de Tandil. Bienvenido. Hola, hola, muy buen día. Gracias usted? por la invitación. Un gran saludo a todos los tandilenses que nos están viendo. Qué gusto saludarlo, José Luis. Bueno, de recorrida por las zonas, nos comentaba recién Jesús que anduvieron por Azul, anoche hicieron noche acá en la ciudad de Tandil. Cuéntenos un poquito. Bueno, la verdad que como siempre las visitas que hacemos nosotros son muy intensas y lo más cercanas a la gente posible, nada politizadas en cuanto a la rosca, ¿no? A mí me gusta estar con la gente, con los chicos, la gente de trabajo, tener contacto indirecto con la gente de la ciudad a través de ustedes, de los medios. Estuvimos en un molino harinero en el día de ayer, muy interesante. La verdad que nunca había estado en un molino harinero de los nuevos, de los modernos. No conocía molinos harineros de la década del 90. Me impresiona cómo ha cambiado la tecnología de producción, me impresionó. Estamos hablando de un molino harinero muy importante, ¿no? En Azul. Tuvimos encuentro con los jóvenes en Azul y el encuentro que tuvimos ayer con los jóvenes acá en Tandil fue realmente muy lindo, muy lindo. En un ida y vuelta, en un salón de eventos muy lindo, y los chicos contando, la primera pregunta que me hicieron fue, para aquellos que estamos interesados en política, ¿cuál era la sugerencia de mi parte? Y yo lo que les dije y les digo a todos los que pueden estar escuchándonos, nunca dejen la actividad privada por más política que hagan, porque la actividad en el sector privado, y mucho más si es de mucho mérito y esfuerzo, como casi todas, te obliga a vivir la vida realmente en serio, la verdadera. Te obliga a pagar la quincena, te obliga a tener que consultar con tu familia qué gastos vas a hacer, consensuar decisiones de viajes, no viajes, ahorros, no ahorros, colegio de los chicos. Estar en el sector privado te obliga a estar lidiando con sindicatos. Es muy bueno eso, saber lo que es lidiar con un sindicato, tener que pagar impuestos. Que en el caso de la provincia de Buenos Aires, que ARBA te rompa los cocos todo el día con alguna regulación. Qué elegante que está. ¿Esto es por ser la mañana, no? No, digo porque... ¿Querés que sea un poco No, más? lo que usted prefiera. Yo no quiero incentivar nada, ni para un lado ni para otro. En francés, que te rompa las pelotas todo el día ARBA, ¿no? Con algo. A mí me parece muy importante eso. Y si se quieren dedicar a la política, está perfecto. Me encanta que haya jóvenes que se quieren dedicar a la política porque uno como persona grande está haciendo todo esto en parte para que los chicos vean otra Argentina. Pero es muy importante seguir siempre vinculado a la actividad privada para mí. Cuanto más importante sea tu actividad política, obviamente llega un momento que no podés, pero mientras puedas mantenerla hay que mantenerla. Una semana muy particular para la política, bueno, fin de semana, lo que ha sido justamente el triunfo en la capital federal, momentos donde se está hablando si, bueno, hay alianzas estratégicas o programáticas o partidarias o no. Bueno, básicamente, ¿cómo se está viviendo todo esto? ¿Cómo lo ve, Esper? ¿Hay un cambio de época? Cambio de época, a ver, me parece, y si lo digo yo, siendo amigo personal del presidente de mucho antes de ser... Es medio rara mi situación con Javier y la de él conmigo porque nosotros somos amigos de mucho antes de hacer política. Con idas y vueltas. Pequeño ida y vuelta, una ida y vuelta nada más, que fue la del 21. Pero yo te diría, luego yo vivo con mucha mesura lo que ha pasado, ¿no? Ganamos en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que fue un triunfo muy importante para las ideas de la libertad. Pero recién empezamos, hace un año y medio que somos gobierno, así que para mí hay que tomarlo con mucha mesura, particularmente porque el gran desafío es la provincia de Buenos Aires, donde el maldito kirchnerismo está haciendo nido, y yo creo que hay que pateárselo ese nido, porque el kirchnerismo ha hecho de la provincia de Buenos Aires una verdadera cloaca y en el conurbano un basural directamente. No podemos vivir los bonaerenses como vivimos, no podemos naturalizar la propuesta que nos ha hecho el kirchnerismo, de ser una verdadera villa miseria, de ninguna manera lo aceptamos. Y es el triunfo que necesitamos en octubre. Así que yo diría, es un muy buen empujón lo de Cava, muy buen empujón. Adorni es un excelente candidato, ha hecho una muy buena campaña. Los porteños han privilegiado la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, que se vuelva a hablar de cosas sensatas en Argentina y no de los delirios kirchneristas. Pero todavía falta. Y el gran desafío, insisto, es la provincia de Buenos Aires. Pregunto, Esper, ¿no era necesario la alianza en Cava, pero sí va a ser necesario en provincia? A ver,
El presidente ya se ha manifestado de manera categórica en la noche de ayer, que está en todos los portales de hoy. Él ha dicho que si hay un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires va a ser violeta. Lo dijo el presidente. No es tabula rasa, Estoy entonces. funcionando como correo, como cartero, si ustedes quieren. El presidente ha dicho que si hay un acuerdo es adentro de la lista de la Libertad Avanza. Es violeta, no es color violeta amarillo, ¿no? Así que me remito a lo que dijo el presidente. Yo estoy trabajando en la provincia de Buenos Aires muy bien con todos los dirigentes del PRO, con otros dirigentes de otros partidos, con los cuales tenemos muy claro que el enemigo a destronar de la provincia de Buenos Aires es el kirchnerismo. Por lo tanto, aquellos que compartan esta idea de que el kirchnerismo es un problema, que para mí es un espacio con el que no hay que dialogar, hay que combatir directamente, porque el kirchnerismo tiene un proyecto de vida inmundo para los bonaerenses, que es transformarnos en zombies directamente de tanta miseria, y los liberales queremos todo lo contrario. Queremos personas erguidas sobre sí mismos, con autoestima, con buenos salarios, con actividad privada, sin depender del Estado, con empresas que produzcan, con empresas que den empleo, con actividad agropecuaria a full. En fin, nosotros queremos la inversa del kirchnerismo. Entonces nosotros no tenemos nada que hablar con el kirchnerismo. Si hay fuerzas que creen que Perdón, no hay nada ¿habla que del hablar... kirchnerismo / peronismo o el solo kirchnerismo, kirchnerismo? El kirchnerismo tiene un proyecto de vida miserable para los bonaerenses. Bueno, pero ahora Kicillof Espera, aparentemente déjame quiere terminar. separarse del kirchnerismo. Déjame terminar. Se lo pregunto como casi como No, abogado del Kicillof, diablo. ahora vamos a hablar... Sí, me encanta el debate, así que vamos a debatirlo. Pero déjame terminar esta primera pregunta tuya. Por lo tanto, si hay radicales de la coalición cívica que tengan claro esto, y además tengan clara una agenda bien liberal de reformas en la provincia de Buenos Aires, como la que está haciendo el gobierno nacional, o la que estamos haciendo el gobierno nacional a nivel nacional, vamos todos juntos. O sea, ¿qué significa esto? Compartir la cosa detestable del kirchnerismo, más cárcel o bala para los delincuentes en la provincia de Buenos Aires, más reducción drástica del tamaño del Estado, meta motosierra en el Estado de la provincia para poder bajar impuestos en la provincia de Buenos Aires, y tasas municipales, que no se hagan los peores a los intendentes, porque acá los intendentes están reventando a la gente a tasas. No se hagan los vivos porque van a tener que bajar las tasas. Nosotros cuando gobernemos la provincia en el 27 le vamos a permitir cobrar impuestos a los intendentes, porque van a poder cobrar el impuesto inmobiliario rural, van a poder cobrar ellos el inmobiliario residencial. Nada de tasas, que se han convertido en un impuesto bastante velado. El tarado del intendente de Azul le ha puesto un impuesto a los surtidores de donde se vende nafta y donde se vende GNC, una cosa de loco. ¿Cómo le va a cobrar una tasa al surtidor? Bueno, no es el único intendente que lo hace. Está bien, pero me parece muy mal porque es el que yo vi ayer con mis propios ojos. Sobre tu pregunta de Kicillof. Kicillof pretendrá diferenciarse hoy de Cristina políticamente, pero Kicillof es Cristina, que no nos tome por boludo a los bonaerenses, Kicillof. Vos sos Cristina, Kicillof, así que por lo tanto vos sos el mismo problema que Cristina, por lo tanto a vos te tenemos que sacar en el 25 y 27 de la provincia de Buenos Aires. Eres el enemigo a destronar políticamente. ¿Sirven esas alianzas contra, nos pasó en su momento a los argentinos que, bueno, de alguna manera cuando ganó Mauricio Macri, era todos contra y después no se dio una gestión que, alianzas, que lograran resultados? Tenemos tristes resultados en ese sentido, ¿no? Alianzas para ganar una elección, pero no con una estrategia de gobernabilidad. Me parece, chicos, que no me escucharon todo lo que yo dije. Yo dije dos cosas. La alianza tiene que tener, o la alianza, o la incorporación a nuestras listas de gente que no es de la Libertad Avanza, tiene que tener claro dos cosas. Uno, ser profundamente antikirchneristas. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo representa un proyecto de vida miserable para el pueblo bonaerense. Es simplemente por eso que yo detesto al kirchnerismo. Pero además dije una agenda de reformas para la provincia de Buenos Aires, igual a la que el presidente está llevando a cabo a nivel nacional, que dicho sea de paso, es una agenda en la cual nosotros ya estamos trabajando, en espejo con el ministro Caputo, con el ministro Petovelo, con el ministro de Seguridad, etcétera, que signifique reducción del tamaño del Estado para poder bajar impuestos, cárcel o bala para los delincuentes, educación para los chicos y no el lavaje de cerebro socialista que hoy Baradel nos propone en los colegios, salud,
hay que terminar con el idioma destruido y tener una obra social que le sirva a los bonaerenses, y infraestructura, que en la provincia de Buenos Aires está destruida. Son 5 cosas que, sumadas a la sexta, que es el antikirchnerismo, el profundo odio al kirchnerismo que hay que tenerle, creo yo, esas 6 cosas deberían ser las cosas que nos deban unir. No es el anti solamente. Es el anti como primer filtro ácido para poder estar de acuerdo en todo lo que hay que hacer después. Porque si vos no sos antikirchnerista, o sea, si vos no tenés claro que el kirchnerismo es un proyecto de vida miserable para los bonaerenses y para los tandilenses también en algún momento, no se te habilita el resto de las reformas que hay que hacer. Usted hablaba de la falta de infraestructura de la provincia y es cierto. Ahora, la infraestructura a cargo del gobierno nacional, acá en esta zona, es pésima también. Nombrame cosas que el gobierno nacional debería hacer en la zona. La ruta 226. Yo te voy a agregar una más, el A3. Sí, claro, bueno, le nombré la 2. No sé si vino por tierra, ¿usted vino por la 3? Vino por bueno, la 3. sabe de qué se trata. Sí, no, aparte, la 3 fue prometida, la viajo mucho, fue prometida por todos los gobiernos, desde Cristina hasta ahora, que bueno, vuelve a salir a licitación, fue prometida por todos los gobiernos, no importa el color que sea. Usted la transitó para venir hasta Azul. Sí, varias veces tuvimos situación, no te diría de border, pero donde había que tener cuidado. Entonces, sobre la infraestructura. Primero, Milei gobierna hace 1 año y medio. No lo podemos achacar al gobierno de Milei, a nuestro gobierno, que la ruta 3 sea un desastre o que la 226 sea un desastre. Así que Milei hay que sacarlo de la responsabilidad de la falta de infraestructura a nivel nacional, porque es falso que el gobierno de Milei no está haciendo obra pública. Está haciendo la obra pública que puede hacer hoy y que tiene que ver con un contexto bien federal. Porque la infraestructura, porque acá hay una cosa que hay que empezar a cambiar. Nosotros pensamos en que la gran vida se debe desarrollar en los municipios. Uno no vive en la provincia de Buenos Aires. Uno vive en Tandil, vive en Pergamino, donde yo nací, vive en Azul. Entonces, el primer escalón, o la primera valla que tenés que saltar para que se te solucionen los problemas que tiene que solucionar la política, es ir contra el intendente tuyo. O sea, si tenemos un problema en una obra, independientemente de lo que sea, ruta la que sea, porque los vecinos no tienen por qué saber que la ruta 3 es nacional. Y no, la mayoría no lo sabe. Exactamente. Y está todo bien con que no lo sepan, pero si vos como vecino de Tandil ves que la ruta 3 es un desastre y que la 226 es un desastre, la primera puerta que tenés que golpear es la del intendente. El intendente sabe que la ruta 3 y la 226 son nacionales. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir al gobernador, la ruta 3 y la 226... No, perdón, al gobernador... eso en su gobierno va a ser. No. Lo que debería ser... Hoy tiene que golpearle la puerta a Milei. Por eso yo digo el recorrido del deber ser. El recorrido es vecino, intendente, gobernador, presidente. Perdón, si estamos hablando de ruta nacional, no. El gobernador hay que saltearlo. Hoy se lo saltea. No hay que saltearlo. Bueno, hoy no tiene potestad la provincia sobre una ruta nacional. Pero más allá, Que debería ser así es otra cosa. Me vas a dejar de terminar la respuesta porque si me cortás cada vez que yo empiezo a hablar, la gente no va a entender mucho. Pero era para corregirlo simplemente. No me tenés que corregir nada. Pero no soy usted estaba, perdóneme, usted estaba mencionando una inexactitud. Yo te voy a hablar no hay jurisdicción de la provincia, no hay jurisdicción. El vecino tiene que primero ir al intendente. 226. El intendente tiene que ir al gobernador y el gobernador al presidente o al gobierno nacional, que es el que tiene que hacer la ruta 3 y la ruta 226. Ese es el deber ser. Eso es lo que tiene que hacerse, independientemente de que sea hoy, mañana, pasado o en el siglo XXVIII. Ese es el recorrido que hay que hacer. La ruta 3, la ruta 226 es responsabilidad del gobierno nacional. Ahora, no me vengas con el cuento. De acuerdo. No, lo que pasa es que, ¿sabés por qué estamos de acuerdo? Como vos no me dejaste terminar, creíste que no había acuerdo, y había un total acuerdo. No, pero usted dijo que había que ir a ver al gobernador a ver la ruta nacional. Yo dije el recorrido que hay que hacer. No, lo que digo que es, acá falta mucha instrucción cívica, y parte de la instrucción cívica es que la gente tiene que saber que la primera base de contención a romper es el intendente, y el intendente es el que va a saber mejor que ellos si el problema es federal, nacional o de la provincia, ¿no? Entonces, eso es lo que digo. No digo de quién es la responsabilidad, digo el recorrido que la gente tiene que hacer para que las cosas funcionen. Obra de infraestructura en la provincia,
responsabilidad del gobierno provincial, faltan un montón. Exacto. Le contamos si quiere. Faltan, sí, pongámoslo sobre la Le mesa. contamos Dale, si quieren. Ruta 74, Ruta 30 para arrancar. de las que Ok. pasan Y aquí ahí por para Tandil. que son ¿Qué ha hecho Kicillof en la provincia en lugar Escuelas. de obras? escuelas. Escuelas también. Escuelas, Salud. bueno, ¿qué ha hecho Kicillof con sus responsabilidades provinciales? Gastarse la plata en los penes de madera, en ese maldito libro come tierra, en subsidiar los viajes escolares de los chicos. No ha hecho con su plata, con su responsabilidad, el cumplimiento que debería hacer. Pero repito, la vida grande debería desarrollarse en los municipios, por eso los municipios deberían cobrar impuestos, no cobrar tasas, para que realmente el intendente deje de ser un muñeco de torta del gobernador de la provincia y sea realmente un jefe comunal, que esté al frente de las actividades que tiene que desarrollarse en el municipio, aunque las responsabilidades terminen siendo del gobernador de la provincia o del presidente. Pero sin intendentes empoderados es difícil que las obras provinciales y nacionales se hagan. Ese es mi punto. El tema de la seguridad es uno de los temas que más preocupa aquí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, básicamente lo suyo es muy contundente, Muy cárcel o claro. bala. Sí, no, a ver, yo agregaría algo que siempre digo. Yo siempre digo es cárcel o bala con el delincuente, no es la puerta giratoria. Y si el delincuente le levanta la mano a un policía, es directamente bala. Contra la policía es bala, no es cárcel o bala. Entonces, cárcel o bala, delincuente contra inocente y la intervención de la policía. Ahora, si es contra la policía, es bala. Porque con el policía no se puede joder. Le tenemos que tener miedo a la policía si sos un delincuente. Pero el hoy delincuente le tiene que tener miedo a la policía, no como hoy que se le caga de risa porque sabe que el policía está frisado frente al delito. ¿Por qué está frisado? Porque si lo mata el delincuente, termina empalado por la política. Y si no lo mata, probablemente sea asesinado por el delincuente. Ergo, tenemos un récord de policías asesinados en esta primera parte del año. Pero la reforma con la policía, si bien el título grandilocuente puede ser cárcel o bala, es profundísima para llegar ahí. A ver, primero hay que empoderar a la policía, hay que pagarle salarios dignos, no la miseria que cobran hoy. Las comisarías tienen que ser comisarías y no letrinas como son hoy. Las comisarías no pueden ser penitenciarías. La comisaría puede tener un poco de cárceles hasta que van de la comisaría a la penitenciaría. Hay que construir más cárceles entonces, hay que construir más alcaldías. Los móviles tienen que ser móviles, no que se descascaren como se descascaran hoy. Nosotros estuvimos en La Plata, en un verdadero cementerio de autos policiales, hice un video sobre eso. Una cosa vergonzosa, la policía no tiene móviles para cuidar a la gente. También la reforma en materia de seguridad incluye a la justicia, porque no hay seguridad en un país democrático como el que yo quiero vivir sin que la justicia esté comprometida. Ahora, ¿qué pasa con la justicia? No sé si ustedes lo sabían, para ser fiscal en la provincia de Buenos Aires y para ser juez en la provincia de Buenos Aires, si no te sabes toda la bibliografía del maldito de Eugenio Zaffaroni, no lo aprobás al examen. Y la doctrina zaffaroniana es la doctrina abolicionista de la pena. Y nosotros estamos a favor de la doctrina punitivista, que es el que las hace, las paga. Entonces hay que cambiar un montón de cosas para que se llegue al eslogan marketinero, si ustedes quieren, de cárcel o bala, en el cual yo creo, pero no queda solamente nuestra propuesta para los bonaerenses en un eslogan que flashea que es cárcel o bala. Es detrás del cárcel o bala o debajo del cárcel o bala hay una profunda reforma al sistema policial, penitenciario y judicial también. Me olvidé decirles algo, por ejemplo, hay que reformar el Código Procesal Penal de la provincia. No sé si ustedes saben, pero el Código Procesal Penal de la provincia tiene 12 causales de excarcelación. Por lo tanto, nadie termina preso. Vos tenés que tener 2, 3, 4 causales, no más. ¿En cuánto tiempo se hace? Porque como bien dice usted, el cambio tiene que ser profundo. Hoy por hoy, además del zaffaronismo, como bien indica usted, hay muchas leyes que le permiten a los jueces su interpretación, o por lo menos jugar entre un más y un menos, y eso permite jugar que al flex, el juez... por decirlo. ¿Cómo? Claro. Jugar al flex. Exactamente. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva para cambiar todo eso? Que obviamente tiene que hacerse desde diputados y senadores de la Nación, desde diputados y senadores de la provincia. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva eso, José Luis?
Bueno, alguna respuesta ya la tenemos con lo que ha hecho el presidente a nivel nacional, ¿no? Se decía que el presidente, o que no se podía bajar nunca el gasto público. ¿Recuerdan? En los 90, en los 2000, Exacto. cuando miraba los costos sociales y políticos de bajar el gasto público, el presidente le metió un hachazo de 5 puntos del producto en meses nada más. Sí. Segundo, Ojo que ahí quedó gente en el camino también. No, la gente Sí, en el sí. camino quedó antes de que el presidente hiciera el corte. Ahora también. Agrandar el Estado Pregúntele provoca a los ajustes jubilados, y que la pregúntele gente, a los empleados. Los jubilados cobran miserias como consecuencia de que el sistema jubilatorio está quebrado, no por culpa del presidente Milei. Pero ahora ¿Sabes cobran quiénes- menos que antes. ¿Sabes quiénes hicieron Pero no miserables hablo a los de jubilados? culpas, No, hablo no. de que los jubilados Está bien, vos cobran no mal. le echás culpas, No pero hablo de en el culpas, límite, Esther, en el no. fleje sí la echás. No, Y yo te digo, no hablo de culpas, los jubilados hablo de cobran miserias como responsabilidades. consecuencia. Una cosa es la que el culpa y la otra es kirchnerismo la quebró responsabilidad. al sistema. El kirchnerismo cobró el sistema, jubilando gente sin aportes y transando con los sindicatos, no haciendo una reforma laboral para sacar un montón de trabajadores de la economía en negro. Si usted no tiene aportantes al sistema previsional y jubila gente sin aportes, obviamente va a quebrar siempre el sistema previsional. Entonces, para que las jubilaciones dejen de ser miserables, y los primeros que admitimos que son miserables somos nosotros desde el gobierno, pero evitamos con el cambio de la fórmula que hicimos que sean más miserables todavía, pero para que el jubilado sea realmente redimido y dignificado por su vida laboral, acá hay que ir contra los sindigarcas, hacer una reforma laboral para sacar a 8 millones de trabajadores de la economía en negro, para que paguen aportes patronales, contribuciones patronales y aportes personales y financien el sistema jubilatorio. Y además hay que terminar con las moratorias. Vos no podés darle la categoría de jubilado a una persona que no tiene todos los aportes, independientemente del motivo por el cual. Vos no podés poner en un pie de igualdad, porque no le podés dar los derechos que tiene el ser jubilado a la persona que aportó toda la vida. A la persona que no aportó toda la vida le darás un subsidio, le facilitarás que se compre una jubilación, pero no moratorias. Entonces, el presidente Milei, volviendo a tu pregunta, ya dio muestras claras que se puede bajar el gasto público rápidamente. La ministra Petovelo, que forma parte del gabinete del presidente Milei, dio muestras claras junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se puede terminar con el curro de los malditos piqueteros rápidamente, con decisión política. Por lo tanto, con decisión política, hablando con fiscales, con jueces, con quien sea que hablar, se va a poder cambiar el delirio que hay en la provincia de Buenos Aires, donde para el delincuente es la puerta giratoria y para los inocentes es vivir con miedo encerrados en sus casas. Sí, Eso se tiene que terminar. Eso lo tienen que saber los jueces, lo tienen que saber los fiscales, lo tiene que saber el sistema político. ¿Por qué? Porque acá no es que vino Esper en una estrella fugaz y de pronto empezó a hablar esta cosa. Yo hace 30 años por lo menos que digo lo mismo, y vamos a hacer campaña 25 y 27 en la provincia de Buenos Aires diciendo estas cosas. Por lo tanto, vamos a tener el mandato popular, si ganamos, que es lo más probable, para hacer estas cosas. Yo le quiero hacer una pregunta más después para cuando sea gobernador, porque coincide en algunas cosas o en varias cosas con lo que dice el intendente de Tandil respecto a lo que son las municipalidades. Exactamente. Con relación al tema de trabajo en negro, justamente, ¿todo tiene que pasar por esa reforma laboral que usted plantea o, bueno, o tiene que haber una política de Estado también contra el trabajo en negro que en definitiva no la estamos viendo últimamente? Bueno, alguito hicimos en la ley bases con la eliminación de las multas para las pymes, ¿no? Las pymes, por la mala registración de sus empleados, estaban sometidas a una espada de Damocles, que eran multas y castigos que la llevaban a la quiebra. Era una gran demanda de la pyme. Argentina es un país de pymes, por lo tanto le hemos dado una boconada de aire fresco a ese problema que tenían las pymes, pero yo diría fue para empezar lo que hicimos. No alcanza ni para empezar eso. Hay que hacer una profunda reforma laboral, y la profunda reforma laboral, así como el kirchnerismo es el enemigo del pueblo, el enemigo del trabajador ha terminado siendo el sindicalismo. Y hay que hacer una reforma laboral que dinamite la estructura mafiosa, corrupta del sindicalismo de hoy. O sea, te lo pongo en forma simple. Si un empresario, por contratar a alguien, ponerlo en blanco, para hacerle todos los aportes, algún día tiene un problema y lamentablemente lo tiene que despedir, y por culpa de las leyes laborales que tenemos, termina quebrando, nunca va a contratar a nadie en blanco, por lo menos. Primero no lo va a contratar. Y si lo contrata en negro. Entonces, lo peor que podés hacer para que alguien entre es que le impida salir.
Si el empresario sabe que por despedir a alguien va a quebrar, no va a contratar a nadie. Y si lo contrata, lo contrata en negro. Es como el cepo. Nadie va a entrar a la Argentina en la época del cepo si sabe que no puede salir. Ahora que eliminamos el cepo, estamos viendo cada vez más entrada de capitales de gente que quiere invertir en Argentina. Así que con las leyes laborales es crítico ir contra el edificio laboral que el sindicalismo mafioso y corrupto ha construido en el último siglo en Argentina. ¿Qué reformas de las cuales te hablo? Hay que bajar los costos laborales, hay que eliminar todos los curros que están adentro de las convenciones colectivas, como por ejemplo seguro de sepelio, que es menos salario para el trabajador, la cuota sindical que termina siendo obligatoria para el afiliado y para el no afiliado, y te podría nombrar un montón de cosas más. Digamos, la idea es y los que la costos libertad... del gobierno bajar también. ¿Cómo? Los costos del gobierno también A bajar. ver, los costos del gobierno estamos... A ver, la reforma laboral es una reforma de origen federal, por lo tanto, ahí la responsabilidad exclusiva es del gobierno federal. A nivel de gobierno provincial, lo que sí se puede hacer es eliminar el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque ahí hay un montón de ñoquis al reverendo pedo que no tienen nada que hacer, como el Ministerio de la Producción. La producción la hacen ustedes, la hacen los que están detrás de cámara, no la hace el Estado. Hay que eliminar el Ministerio de la Producción. Pero sobre el Ministerio de Trabajo en la provincia, si las leyes laborales son de origen federal y la autoridad de aplicación es la Secretaría de Trabajo que hoy maneja Julio Cordero, ¿para qué quiere un Ministerio de Trabajo en la provincia? Si ya tenés a alguien desde la Nación que vela por el cumplimiento de las leyes laborales. Así que hay que hacer una reforma laboral que es federal, pero también en la provincia tenemos que pegarle un buen hachazo, una buena motosierra al Estado para terminar con estos curros, ¿viste? No puede ser que haya un Ministerio de la Producción, un Ministerio de Trabajo, un Ministerio de la Mujer que no sirven para nada, solo para meter militantes y punteros. Hay que bajar el tamaño del Estado para bajar impuestos, porque nosotros queremos gente libre. ¿Libre de qué? De poder disponer del fruto de su esfuerzo sin que el Estado se le meta en su bolsillo. Estamos hablando con José Luis Esper, diputado nacional. La última de mi parte. Habló usted del papel de los municipios. Nuestro intendente siempre hace referencia a la necesidad de tener municipios más autónomos. Claro. Digamos, si usted llega a gobernador en 2 años y pico, va a tener esa idea porque, a ver, cuando, por ejemplo, María Eugenia Vidal fue gobernadora, tampoco se logró la autonomía de los municipios. Por ahí me puede decir 4 años es poco, pero se había propuesto. Digo, ¿usted cómo piensa manejar ese tema? Mira, acá hay que tener claro, yo ya tengo la cabeza puesta como gestor y como persona que se debe a los bonaerenses. Y los bonaerenses primero tienen urgencias ya hoy que queman, que es la inseguridad, la falta de infraestructura, el desastre que es la educación. Hay que hacer una revolución educativa en la provincia y terminar con esta presencia omnímoda del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses no tienen salud, IOMA está destruida. Así que primero tenemos urgencias. Ahora después hay cuestiones aspiracionales para que la gente piense que además de solucionar urgencias hay un futuro. Y ese futuro, que podemos empezar a discutirlo en los primeros 4 años, está en parte en la autonomía municipal. Porque yo creo en la pirámide que pensó Alberdi con la sabia Constitución de Liberal del 53. La pirámide en la cual pensó Alberdi, hay que leerlo bien Alberdi y leer las discusiones de la Constituyente del 53, donde la pirámide que él pensaba era una pirámide o un triángulo, como uno lo conoce, ¿no? Con la puntita chiquitita arriba y una base grande, así, el triángulo. Ahí arriba estaba el gobierno nacional, según Alberdi, con muy poquitas responsabilidades, muy poquitas. ¿Qué cuestiones son federales? Yo diría la diplomacia. No hay manera que un municipio haga diplomacia, que un gobernador. La diplomacia es una cuestión estratégica de la nación. La defensa exterior y los tanques de guerra, los submarinos, los aviones es una cuestión federal. ¿Qué otra cosa es federal? La justicia, el grueso por lo menos. Después está la justicia de procedimiento que puede tener en cada provincia. Pero la justicia, pongámosle resorte federal. ¿Qué otra función yo creo que es indelegable del Estado Nacional? Y, a ver, ya te hablé de seguridad. Seguridad, no hay duda. Algo de seguridad tiene que haber. Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Fronteras. Yo diría también, la educación básica es un resorte federal, porque es parte clave del capital humano. La salud también, básica, tiene que ser de resorte federal, porque es parte del capital humano clave, más allá de la formación. Ahora, ahí está eso. Las gobernaciones tienen que tener muchísima más responsabilidad que el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque ya la gobernación se acerca mucho más
a la vida diaria de las personas en el municipio. El gobernador tiene que hacer obra de infraestructura en la provincia, tiene responsabilidades mucho más grandes que la nación en materia de su currícula educativa, en la salud. Pero la gran vida es en el municipio, porque uno vive en el municipio, no vive en la provincia, vive en el municipio. Entonces el municipio tiene que tener muchas potestades de gasto y muchas potestades para recaudar, dado que tiene muchas potestades de gasto. Tiene que tener facilidad para construir escuelas, cárceles. Eso es completamente municipal, esa potestad de gasto. Ahora, para eso, yo creo que hay que terminar con el curro de las tasas, que han terminado siendo todos impuestos velados, y que las municipalidades puedan recaudar impuestos. Imagínense lo que sería Tandil, con lo que es el campo que tiene alrededor de la ciudad, si Tandil pudiera recaudar su impuesto inmobiliario rural y darle un pedacito al gobierno de la provincia, pero el grueso de la potestad de gasto acá. Sería genial. Tandil podría ser Abu Dhabi a lo mejor. Pero redondeo el tema de las tasas, porque es un tema importante. Los municipios, los intendentes, no deberían cobrar tasas, no deberían, porque ya reciben plata de la coparticipación. Y si no les alcanza, peleen para recaudar impuestos, pero terminemos con el curro de las tasas. José Luis, le agradecemos mucho. Un placer haber estado con ustedes. Bueno, obviamente nos gustaría tener más tiempo. Nos pasamos un poco, usted tenía un compromiso ahora a las 9, ¿nos pasamos? que lo liberamos y le agradecemos por supuesto. Un placer. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gran saludo a los tandilenses. Chau, chau. Buen El día. diputado José Luis Espert charlando con nosotros, compartiendo el desayuno.